Muy buenos días, estimados estudiantes. En la clase de hoy vamos a ver una aplicación práctica de una de las herramientas de biología molecular utilizada, que son los marcadores moleculares, para lo cual necesitamos en primera instancia recordar algunos conceptos que ustedes ya lo saben, ¿sí? Que versa más que nada en algunos de los conceptos que han visto en PCR. Ustedes que pueden observar en este gráfico, pueden ver, fíjense, el porcentaje de desnaturalización versus la temperatura. ¿Qué pasa con el ADN cuando nosotros aumentamos la temperatura? A medida que aumentamos la temperatura, lo que va a pasar es que va a empezar a romperse los puentes de hidrógeno, ¿sí? Se van a romper los puentes de hidrógeno hasta que va a ser tal la temperatura que nosotros exponemos al ADN que se van a formar hebras monocatenarias, ¿sí? Y esta temperatura que ustedes pueden ver acá, que está representada con una T y una M, es la temperatura melting, que es la temperatura en la cual la mitad de las cadenas de ADN son sencillas y la otra mitad está como doble cadena. Esta temperatura va a depender de la composición del ADN. Por ejemplo, el ADN que contiene un alto contenido de guanina-citosina tiene un TM más alto debido a que tiene más cantidad de puente de hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando nosotros lo que hacemos es posiciónense en este punto de la gráfica, cuando el ADN está desnaturalizado completamente? ¿Qué pasa si nosotros volvemos a bajar la temperatura paulatinamente? Lo que va a pasar es que se van a volver a formar los puentes de hidrógeno, ¿sí? Ahora, si nosotros esto, así como está desnaturalizado, lo ponemos en hielo, por ejemplo, no se puede volver a renaturalizar. Pero si nosotros lo que hacemos es bajar la temperatura nuevamente, pero paulatinamente, se van a volver a formar los puentes de hidrógenos en aquellas zonas que son complementarias, ¿sí? Bueno, esto téngalo presente. Entonces, esto es la curva de desnaturalización y renaturalización del ADN. ¿Saben quién es esta persona? Esta persona es Kevin Van Mullis, quien ganó el premio Nobel en química en el año 1993 por describir la técnica, ¿sí?, que es muy utilizada hoy por hoy en biología molecular, que es la PCR, que significa reacción en cadena de polimerasa. Y ustedes saben que el objetivo de la PCR es obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN en particular, y se parte de un mínimo de esa molécula que se está queriendo copiar. En teoría, basta con una sola copia para obtener millones de copias de un fragmento en particular que nos interesa. ¿Y por qué se llama en cadena la PCR? Porque los productos de la primera reacción se convierten en los sustratos de la siguiente, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles son los componentes necesarios para realizar la PCR? Por supuesto, el ADN target, que contiene la secuencia que se desea amplificar, los cebadores, porque ustedes ya saben que la polimerasa que tiene de molde a un ADN y copia ADN necesita sí o sí de cebadores, porque no es un proceso autoiniciador, ¿sí? Entonces los cebadores van a delimitar la secuencia que se va a amplificar y le va a aportar a la ADN polimerasa el extremo 3' oxidrilo para que pueda comenzar la polimerización. Además vamos a necesitar, por supuesto, de los sustratos, que tienen que estar en su forma trifosforilada, que son los DNTPs. Y la N quiere decir que acá puede ser una A, una T, una C o una G, ¿sí? Pero recuerden que siempre van a estar presentes los 4 nucleótidos, ¿sí?
Entonces, además necesitamos, ya dijimos, la ADN polimerasa que tiene una característica y que es termostable. Eso quiere decir que resiste altas temperaturas. Y esto es muy importante porque ahora vamos a ver que lo que hacemos en PCR justamente es someter a temperaturas altas a la reacción. Entonces necesitamos que sea la polimerasa estable. ¿Y por qué es estable? Nuestra polimerasa, ¿a qué temperatura actúa? A 37 grados, ¿no es cierto? Sin embargo, esta es termostable porque se aisló de microorganismos que son termófilos. Quiere decir que viven en temperaturas extremadamente altas, ¿sí? Por eso resisten a altas temperaturas. Y necesitamos del cofactor de la enzima, que es el magnesio. Y como toda reacción va a ocurrir en presencia de un buffer, ¿sí? Porque la enzima, como cualquier enzima, tiene un pH óptimo de actuación y una temperatura óptima de actuación, ¿no es cierto? Bueno, en este caso el buffer lo que va a hacer es aportarle el pH óptimo de actuación para la enzima, es decir, para la polimerasa, y la fuerza iónica. Y obviamente va a ocurrir en un medio acuoso, por lo cual vamos a necesitar de agua. En la PCR ustedes ya vieron que necesitamos siempre tener controles. En realidad, en cualquier técnica que hagamos siempre tenemos que plantearnos los controles positivos y negativos. En el caso de la PCR, un control negativo, ustedes saben que va a tener todos los componentes menos, ¿qué cosa? Menos el ADN, exactamente. Por lo tanto, si nosotros observamos amplificación, es decir, un producto de amplificación, quiere decir que esa PCR se contaminó y no sirve. Ahora, un control positivo, ¿qué tiene? Un control positivo va a tener una molécula target, un ADN target, el cual nosotros ya sabemos que amplifica, sí o sí. Es decir, que previamente lo tuvimos que haber puesto a punto, ¿sí? Entonces ese ADN sí o sí tiene que amplificar. Tenemos que observar un producto de PCR en esa reacción. Si no vemos un producto de PCR, quiere decir que puede ser que por algún motivo se haya inhibido la PCR en ese tubo de PCR. Entonces, si alguno de los controles falla, tenemos que volver a lagar la PCR, ¿sí? Por eso es muy importante incluir los controles, siempre. Y acá vemos las etapas del proceso de la PCR. Nosotros, ¿qué en realidad es lo que tratamos de hacer in vitro cuando hacemos PCR? Tratamos de emular lo que ocurre en la replicación, ¿sí? Para poder replicar un fragmentito de ADN en este caso, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que cuando ocurre la replicación en la fase S hay varias enzimas implicadas, como por ejemplo la helicasa, que lo que hacía era romper los puentes de hidrógeno. En este caso de la PCR no tenemos helicasa, pero ¿qué es lo que puede hacer que se rompan los puentes de hidrógeno? Que yo les mostré en la primera diapo. Para eso les puse la primera diapo. Exactamente, lo que pasa entonces es que se rompen los puentes de hidrógeno a través de ¿qué? De un aumento de temperatura, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que vamos a hacer en la PCR. Vamos a jugar con varias temperaturas. Entonces, en una etapa, si nosotros lo que hacemos es aumentar la temperatura, por ejemplo, hasta 96 grados, vamos a desnaturalizar el ADN, ¿no es cierto? Y si después nosotros bajamos esa temperatura hasta, por ejemplo, 50 grados, vamos a lograr que los primers que están en la reacción puedan unirse a las regiones que son complementarias. Y esa temperatura se llama temperatura de templado de hibridación, ¿sí? Y si volvemos a aumentar la temperatura hasta, por ejemplo, 72 grados centígrados, que es la temperatura a la cual actúa la polimerasa va a elongar, a partir de los cebadores que ya hibridaron, van a elongar el ADN. Entonces, fíjense lo importante del juego de las temperaturas en la PCR.
Y justamente en esta fotografía que ustedes pueden ver acá, en realidad es una figura, podemos ver las etapas de este proceso, ¿sí? Entonces podemos ver, acá vemos representado la temperatura versus el tiempo. Y podemos ver que en la PCR hay varias etapas, ¿sí? Fíjense, vamos a enfocarnos primeramente en este primer ciclo. Vieron que acá estamos alrededor de los 95, 96 grados centígrados, entonces lo que está pasando es que ocurrió una desnaturalización del ADN. Luego desciende la temperatura en un rango que va de 50 a 60 grados centígrados. Eso va a depender de la secuencia que componen los cebadores, ¿sí? Entonces, bajamos la temperatura a una temperatura que sea la adecuada para que los cebadores puedan hibridar. Entonces, ahí los cebadores van a hibridar y luego si aumentamos la temperatura a 72 grados centígrados, que es la temperatura óptima para la polimerasa, ¿sí? Que dijimos que son enzimas que se aislaron de microorganismos que son termófilos, por lo tanto pueden resistir temperaturas extremas, ¿sí? En este caso, la que nosotros usamos en los prácticos se llama TAC, ¿sí? Porque se aisló de una bacteria que se llama Thermus aquaticus, ¿sí? Entonces la T viene de Thermus y la A y la Q de Aquaticus. Es una bacteria extremófila, ¿sí? Entonces actúa, o su temperatura óptima de actuación va a ser a 72 grados y va a poder elongar el fragmento. Esto es un ciclo, ¿sí? Lo que ustedes ven acá en celestito. Y cada ciclo va a tener 3 segmentos. El de desnaturalización, el de hibridación o templado y el de elongación o extensión. Esto se vuelve a repetir en el siguiente ciclo. Es decir, aumenta la temperatura de vuelta hasta 95 grados centígrados, luego disminuye hasta la temperatura adecuada para la hibridación de los primers, que puede ir de 50, 55 o 60 grados centígrados, que va a depender de la secuencia de los primers. Y luego entonces aumentan de nuevo a 72 grados centígrados para que la polimerasa pueda elongar, ¿sí? Luego aumenta la temperatura y así se repite varias veces. Y el número de ciclos puede ir de 30 a 40 veces, ¿sí? Ustedes ya vieron en el práctico que no tiene sentido aumentar más allá de 40 porque entramos en la etapa de plató, ¿sí? Que en eso no vamos a ahondar ahora. Pero bueno, fíjense que además, ¿sí? ¿Qué ven acá en esta parte de adelante? Además, la PCR suele tener una etapa previa y una etapa final, ¿sí? En la etapa previa lo que se hace es, por algunos minutos, sí que pueden ir de 5 a 10 minutos, se desnaturaliza el ADN a 95, 96 grados centígrados para lograr justamente que el ADN se desnaturalice por completo. En aquellas regiones que por ahí es más complicado la desnaturalización, haciendo esta etapa previa lo que se hace es lograr una desnaturalización óptima y además si hubieran algunas enzimas que degradan el ADN, dando esta etapa previa se puede lograr desnaturalizar a estas enzimas, ¿sí? Y luego, fíjense, empieza el ciclado que nosotros ya vimos recién y al final de la PCR se da una etapa final que es la etapa de elongación o extensión final que ocurre a 72 grados centígrados y se permite que esta temperatura esté también por unos minutos, ¿sí? Que puede ser en este caso, por ejemplo, 4 minutos. Entonces, lo que se logra con esta etapa de extensión final es que todos los fragmentos que quedaron truncos, la polimerasa pueda terminar de elongar, ¿sí? Entonces, fíjense que
en la PCR lo que nosotros estamos haciendo es justamente tratar de emular lo que pasa en la replicación, y las enzimas que no están presentes, lo que hacemos es reemplazarla con las temperaturas, ¿sí? Entonces, acá lo que ustedes pueden ver son básicamente el equipo, ¿sí?, que se utiliza, que es el termociclador, que es en donde nosotros vamos a setear, vamos a poner las temperaturas y el tiempo que nosotros queremos que tenga cada uno de los ciclados, cada uno de los ciclos. También vamos a poner las etapas previas, ¿sí?, de desnaturalización inicial, el ciclado propiamente dicho, y luego entonces la última etapa, que es la de extensión final. Y los tubos que se usan para realizar la PCR son tubos chiquitos, ¿sí?, que pueden ser, por ejemplo, de 200 microlitros, dependiendo del termociclador que tengamos, pero los volúmenes que se manejan son muy pequeños. Entonces acá podemos ver en mayor detalle cómo ocurre la PCR. Fíjense, tenemos el ADN target, ¿sí?, o blanco, y vemos una hebra de 3 a 5 y la otra de 5 a 3, que están unidas por puentes de hidrógeno. Pero cuando aumentamos la temperatura, hacemos que se rompan los puentes de hidrógeno y ocurra la desnaturalización. Cuando bajamos la temperatura hasta la temperatura a la cual los cebadores pueden hibridar con aquellas zonas a las cuales son complementarias, ¿sí?, ocurre la etapa de la hibridación, o annealing en inglés, y pueden ver representado acá en rojo los cebadores. Fíjense que acá, si esto es de 3 a 5, el cebador hibrida de 5 a 3', ¿sí? Entonces, acá de este lado está el 3' oxidrilo, y de este otro lado, fíjense, esto vendría a ser el 5' y esto es el 3', y acá vendría a estar el 3' oxidrilo. Entonces la polimerasa, cuando aumentemos la temperatura a 72 grados centígrados, lo que va a hacer es elongar siempre de 5 a 3', ¿sí? De este lado, y de este otro también, de 5 a 3'. Va a elongar porque dijimos que las polimerasas no pueden iniciar el proceso, no son autoiniciadores. Necesitan sí o sí un cebador que le aporte el extremo 3' oxidrilo. En este caso, el cebador que se utiliza en la PCR es un cebador de ADN, ¿sí?, no como en la replicación que nosotros vimos que era ARN. En este caso es de ADN, y lo que nosotros hacemos en la práctica es diseñar los cebadores y lo compramos, ¿sí? Se le pide a un fabricante que sintetiza los cebadores con las secuencias que nosotros queremos. Entonces, en este tipo de PCR, que es la convencional que nosotros vamos a ver en la cursada, necesitamos saber, ¿sí?, la secuencia en donde van a hibridar los primers, porque necesitamos saber cuál va a ser la secuencia del primer para poder diseñarlo y pedirlo, ¿sí? Entonces, de esa manera, fíjense que nosotros lo que hacemos es obtener copias del fragmentito que nosotros queremos tener. Entonces, acá en esta figura, ustedes pueden ver lo que pasa en los 3 primeros ciclos. Pueden ver el ADN blanco, ¿sí?, que está representado acá en gris, ¿sí? Pueden ver que en el primer ciclo, fíjense lo que va a pasar, se va a desnaturalizar el ADN, el cebador va a hibridar en aquellas zonas a las cuales son complementarias, ocurre luego la elongación, ¿sí? Y fíjense que este es el ADN templado, que es más largo, ¿sí?, que el fragmento que queremos. El fragmento que queremos obtener está representado por este gris clarito, ¿sí? Entonces, en el primer ciclo, la molécula que se obtiene, fíjense que está dada por el ADN blanco y la cadena que recién se sintetizó, la hebra, ¿sí?
que está delimitada de este lado nada más, porque de este otro lado copió un poquito más allá de la región que nosotros queremos, que en teoría es esta zona gris clarito, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces todavía no es del tamaño que nosotros queremos. Ahora, ¿qué pasa en el segundo ciclo? Vamos a seguir uno de los productos nada más porque si no se va a hacer interminable. Pero fíjense acá, en este producto. Se desnaturaliza, hibrida el primer, ¿sí? En la zona complementaria. Fíjense que estaba delimitado por la parte clarita, ¿sí? Entonces, hibrida el primer y lo que va a pasar es que va a copiar y acá ya encontró la delimitación, ¿sí? Que fue puesta por el primer en el primer ciclo. Y en el segundo ciclo, entonces vamos a obtener estas moléculas, fíjense que todavía las dos cadenas, ¿sí? No tienen el tamaño esperado. Esta sí, pero esta no, sigue siendo más larga. Ahora, vamos a seguir en el tercer ciclo. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a desnaturalizar y fíjense, esta, ¿sí? Si seguimos acá, el primer va a hibridar entonces acá. Y va a ocurrir la elongación y vieron que ya vamos a obtener el fragmento del tamaño esperado. Entonces, a partir del tercer ciclo, nosotros ya empezamos a obtener los productos con el tamaño esperado. Y una característica importante de la PCR que yo les dije es que se llaman cadena porque los productos de cada reacción sirven de molde para la siguiente. Entonces, vamos amplificando el fragmento de interés millones de veces. Entonces, al finalizar, luego de 30 ciclos, vamos a obtener millones de copias del fragmento de interés, ¿sí? Entonces, el análisis de la PCR se puede hacer a través de, por ejemplo, electroforesis, en donde lo que se hace es separar los productos de la PCR y luego se visualizan utilizando algún tipo de tinción, ¿sí? En el caso de la electroforesis en geles de agarosa, se utiliza, por ejemplo, gel red o bromuro de tirio, que ustedes ya habrán visto que es cancerogénico, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. También se puede usar el Cybele Green, ¿sí? Y bueno, ahí se necesita un transiluminador para poder visualizar las bandas del ADN, que acá ustedes pueden verlo. Y también podemos separar los fragmentos de PCR mediante electroforesis en geles de poliacrilamida, que ustedes saben que tiene un mayor poder resolutivo, permite separar fragmentos que difieren en un solo par de bases, solo que es una técnica más tediosa, ¿sí? O sea, aparte más costosa. Y bueno, se tiñe con nitrato de plata en este ejemplo. Y acá pueden ver, ¿vieron la bandita? Esto vendría a ser un marcador de peso molecular y lo que ven en negrito vendría a ser bandas, ¿sí? Bien, entonces, esto también ya lo han visto bien en práctico. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es empezar con nuestra clase de hoy, que es la clase de marcadores moleculares y que es un tema realmente muy importante por los usos que tienen. ¿Y qué son los marcadores moleculares? Los marcadores moleculares se definen como todo o cualquier fenotipo molecular oriundo de un gen que se expresa, como es el caso de las isoenzimas o de un segmento específico de ADN correspondiente a regiones que se expresan o no del genoma, que varían entre diferentes genotipos y pudiendo en algunos casos correlacionarlos con un rasgo genético. ¡Wow! Ustedes dirán, mamma mía, ¿qué me quiso decir la profe acá? ¿No es cierto? Bueno, pero lo que tienen que hacer simplemente es reflexionar en la definición. Fíjense, dice, los marcadores moleculares son o se definen como todo o cualquier fenotipo molecular oriundo de un gen que se expresa. Es decir,
Si estamos hablando de un fenotipo molecular, eso quiere decir que de alguna manera nosotros lo podemos ver, ¿sí? Y que está viniendo de un gen que se expresa, es decir, que está teniendo un producto génico. Por eso dice, como en el caso de las isoenzimas, que entonces un marcador molecular puede ser también un segmento de ADN que se puede estar expresando, que tenga regiones que son codificantes o que no, ¿sí? Y justamente vamos a ver muchos ejemplos de marcadores moleculares que están en la parte que son no codificantes del genoma, que nosotros ya lo habíamos visto en la primera clase, ¿sí? Como por ejemplo los microsatélites, los minisatélites, ¿sí? Muchos de los marcadores moleculares están en esa región del genoma que no son codificantes. Y bueno, vamos a ver que estos tipos de marcadores moleculares varían, ¿sí? Y muchas veces estos marcadores moleculares, que son un grupo de marcadores moleculares genéticos, sirven para correlacionar con algún rasgo genético, ¿sí? El hecho de que esté ese marcador significa que, por ejemplo, va a tener tal fenotipo, ¿sí? Por eso dice que en algunos casos se lo puede relacionar con algún rasgo. Entonces, un marcador molecular recibe el nombre de marcador genético cuando su análisis se realiza sobre el propio material genético, ¿sí? Es decir, sobre el mismo ADN. Ahora vamos a ahondar en esto. Y como ya dijimos, pueden ser marcadores moleculares las proteínas, como por ejemplo los antígenos, las isoenzimas, ¿sí? Y el ADN, dijimos entonces que podían ser regiones que son codificantes o no codificantes. Y para que puedan entender un poco mejor qué es lo que quiere decir esto, marcadores moleculares, ¿sí? Vamos a ver el flujo de la información genética. Y es que en realidad nosotros podemos encontrar marcadores moleculares en cualquier parte del flujo de la información genética. ¿Por qué? Porque podemos encontrar marcadores moleculares en el mismo ADN, ¿sí? Que son secuencias que vamos a ir viendo. También podemos encontrar marcadores moleculares en secuencias o moléculas de ARN. Entonces, si nosotros nos enfocáramos acá, ya estaríamos viendo parte de la expresión, ¿sí? Y también podemos encontrar marcadores moleculares en secuencias o moléculas de proteínas, ¿sí? Entonces, fíjense que la definición que acabamos de ver, si la miramos desde el punto de vista del dogma de la biología molecular, es fácil de entender, ¿sí? Bien, entonces, los marcadores moleculares, ¿sí? Muchas veces se pueden estudiar secuencias que son conocidas, son marcadores que son fáciles de detectar y de seguir en la población y como dijimos pueden ser codificantes o no codificantes. Y dependiendo de qué es lo que vamos a estudiar, podemos elegir marcadores moleculares que son de secuencias conservadas o secuencias polimórficas. Por ejemplo, si nosotros queremos identificar un cadáver, ¿no es cierto? Imagínense que encontramos unos huesos y queremos saber de qué especie es. En ese caso, lo que vamos a hacer es buscar algún marcador que sea exclusivo de esa especie, que sea, ¿sí? Que sea conservada en esa especie, que sea única en esa especie y que me lo permita diferenciar de otras especies. En ese caso, utilizamos secuencias conservadas para esa especie, ¿se entiende? Y para otros casos necesitamos que sean secuencias polimórficas, es decir, que son secuencias que varían o que están presentes en la población en una proporción mayor al 1%, ¿sí? Entonces, hablando de secuencias polimórficas, sirven para analizar variabilidad poblacional, también sirven para hacer análisis de diversidad, también sirven para hacer identificación de individuos, que ahora vamos a ver bien, y permiten distinguir el grado de polimorfismo, o sea,
El grado de polimorfismo permite distinguir la utilidad del marcador, ¿sí? Cuanto más polimórfico es, por ejemplo, es mejor para, por ejemplo, hacer identificación de individuos, porque me permite hacer una aseveración mayor con una menor probabilidad de equivocación, ¿se entiende? Entonces, nosotros ya vimos ya que los polimorfismos, ¿sí?, son variaciones que ocurren en el ADN y que están en una frecuencia mayor al 1%. Si está en una frecuencia menor al 1%, ya hablamos de mutación, ¿sí? Entonces hay varios alelos por locus y acá podemos ver un ejemplo. Nosotros somos diploides, ¿no es cierto?, los humanos. Vamos a tener solamente 2 alternativas en cada uno de nosotros. Pero en la población puede ser que haya muchas más alternativas para una posición determinada, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ver 3 alternativas, ¿sí? Entonces, en la población, fíjese, con 3 alternativas, todas las posibilidades que tenemos. Estamos entonces hablando de un polimorfismo. Entonces los polimorfismos nosotros sabemos que pueden ser génicos y no génicos. Por ejemplo, el génico, pueden ver el ejemplo del grupo del sistema ABOC para determinar el tipo, el grupo sanguíneo. También pueden ser las isoenzimas, ¿sí? Y el no génico pueden ser los mini y microsatélites y también pueden ser los SNP no génicos, que son los polimorfismos de simples nucleótidos no génicos. Es decir, que no están en regiones que son codificantes. ¿Tá? Y como los polimorfismos no génicos son muy abundantes justamente porque no se ejerce una presión selectiva sobre estos. El grado de conservación y la disponibilidad, ¿sí?, determina la utilidad de esa secuencia como marcador molecular. ¿Sí? Por ejemplo, hay ciertos marcadores moleculares que nos permiten determinar las especies, ¿sí?, las variedades. Después hay unas regiones que se llaman STS que sirven para mapear genomas y los ETS que sirven para mapear transcriptomas. ¿Y qué son esas secuencias? Los marcadores moleculares, que son secuencias conservadas del tipo STS, son sitios etiquetados por la secuencia. Eso significa STS. Y son secuencias que aparecen solamente una vez en todo el genoma. Entonces, estas secuencias se usan mucho para mapear. ¿Qué significa eso? Para posicionar esa secuencia dentro del genoma. Por ejemplo, decimos, esta secuencia STS está en el cromosoma 16, ¿sí? O en el cromosoma 17. Y al lado de esa secuencia, por ejemplo, podemos empezar a rastrear otra secuencia. O sea, nos pueden ayudar a ir mapeando genes, por ejemplo. Porque es como un hito dentro del genoma. ¿Por qué? Porque aparece por única vez. ¿Se entiende? Es como decir en el mapa, agarramos Misiones y decimos, bueno, acá en Misiones acá está Posada, por ejemplo. Y al lado de Posada está tal lugar, ¿sí? Y así. Entonces, estas secuencias STS sirven para eso, para posicionar en el genoma en una región en particular. Y la secuencia ETS son secuencias etiquetadas expresadas. Estas van a aparecer en las regiones que se están expresando, es decir, en el ARN mensajero. En realidad se las encuentra a partir del ARN mensajero, ¿sí?, que cuando se hace una retrotranscripción a partir del ARN mensajero se genera lo que se llama un ADN complementario, ¿sí?, un ADN copia. Entonces, cuando utilizamos este tipo de secuencias, que también van a estar por única vez,
pero en este caso estamos observando regiones que se expresan porque estamos mirando el ARN mensajero, ¿sí? Lo que estamos haciendo justamente es estudiar la parte que se está expresando del genoma. Ahora, cuando hablamos de secuencias polimórficas, tenemos varios marcadores moleculares que vamos a ver ahora, ¿sí? Cada uno de estos que ustedes ven acá. Pues vamos a ver el polimorfismo de ciclo de nucleótidos, los microsatélites, los minisatélites, los sitios de cortes de enzima de restricción y los fragmentos amplificados al azar. Esos que los acabo de leer se dicen SNP, STR, BNTR, RFLP y los RAPID, ¿sí? Entonces vamos a empezar hablando de que cuando definimos qué marcador molecular vamos a utilizar, tenemos que hacernos la pregunta de si son secuencias conocidas o desconocidas las que vamos a estudiar, si necesitamos que haya un alto grado de polimorfismo y cuál es la factibilidad de la técnica que nosotros tenemos en el laboratorio para reconocer ese marcador molecular. Entonces, ¿qué encontramos nosotros en un segmento del cromosoma humano? Esto ya lo hemos visto. Podemos ver exones, intrones, pseudogenes, secuencias lines, cines, ¿sí? Y microsatélite. Y ya habíamos visto que gran parte del genoma en realidad es la parte que no es codificante. Y ya vamos a ver que mucho de lo que nosotros vamos a estudiar justamente está en esa región que no es codificante, que es muy utilizada como marcador molecular. Y vamos a empezar con los minis y los microsatélites. ¿Ustedes se acuerdan qué es un minisatélite? ¿Se acuerdan que son secuencias que se repiten en tándem? Fíjense, acá vamos a ver. Ustedes se acuerdan que cada uno de estos bloquecitos era una unidad de repetición. Son secuencias que se repiten en tándem y cada uno de estos era una unidad de repetición, ¿sí? Y que los mini satélites la unidad de repetición iba de 10 a 65 pares de base y el bloque era de 100 a 1000 unidades. Mientras que en los microsatélites, que está acá abajo, la unidad de repetición es de 2 a 6 pares de base y el bloque es de menos de 50 unidades. Entonces, fíjense, ¿qué quiere decir una secuencia que se repite en tándem? Y bueno, acá pueden ver dibujado abajo, en el caso del mini satélite. Fíjense, CTAGG y acá CTAGG y vieron que esta secuencia se repite y se repite. Y bueno, eso es lo que quiere decir, que es una secuencia que se repite en tándem. Y cada uno de estos va a ser una unidad de repetición. Lo mismo acá con el microsatélite. Fíjense, CTAG, CTAG, CTAG. Cada uno de estos es una unidad de repetición. Fíjense que cada una de las pelotitas viene a representar esta unidad de repetición. ¿Sí? Parece tonto lo que le estoy diciendo, pero en los exámenes, cuando uno les pide que dibuje un microsatélite, cuando dibujan esto, no lo saben interpretar. Entonces, por eso yo les aclaro que cada una de estas pelotitas vendría a ser una secuencia, ¿sí? CTAG. Esta otra pelotita es otro CTAG, ¿sí? Entonces son secuencias que se repiten en tándem, que les quede grabado. ¿Y qué es lo que va a variar en la población, chicos? ¿Qué es lo que va a variar? La unidad de repetición, muy bien. Es decir que, por ejemplo, hay personas que acá pueden tener, no sé, por ejemplo, 20 repeticiones en un alelo, en el otro 30 repeticiones, ¿sí? Y otra persona puede tener en ese alelo 12 repeticiones y en el otro alelo 18 repeticiones. Es decir, que lo que va a variar es la unidad de repetición en la población. Y como estas secuencias están en las regiones que no son codificantes, ¿sí? Sufren cambios y no, en las unidades de repetición me refiero, y no afecta al fenotipo. Por eso es que son tan variables y por eso es que son tan utilizadas, ¿sí? Porque son regiones realmente muy variables.
Lo que acabamos de ver, el primer marcador molecular que vamos a ver cómo se estudia son los VNTR, es decir, la variación del número de repeticiones. Y tiene que ver con los mini satélites, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este tipo de marcador molecular? Lo que vamos a detectar es la variación en el número de repeticiones justamente en secuencias de mini satélites. Y para ello lo que se hace es digerir el genoma con unas enzimas que son tijeras moleculares, ¿sí? Son verdaderas tijeras moleculares y se llaman enzimas de restricción. Estas enzimas de restricción hay de varios tipos, ¿sí? Y lo principal es que son las que se utilizan en estas técnicas, son enzimas de tipo 2 que pueden reconocer sitios que son palindrómicos. Nosotros ya habíamos visto lo que son secuencias palindrómicas. Y acá tenemos, por ejemplo, el sitio de corte para una enzima que se llama EcoR1. El nombre de la enzima viene del organismo del cual se aísla. En este caso, el microorganismo es una enterobacteria que se llama Escherichia coli. Entonces, ustedes pueden ver que la E viene del género y CO de la especie. Y luego viene el nombre de la cepa y el número, ¿sí? Así se nombran las enzimas de restricción. Entonces, en este caso, fíjense, el sitio de corte para la EcoR1 es GAATTC. Y si lo leemos, esto está de 5 a 3' y esta está de 5 a 3', ¿no es cierto? Porque es complementaria y antiparalela. Y pueden ver que si la leemos de 5 a 3, es la misma secuencia leída siempre de 5 a 3'. Entonces, esa es una secuencia palindrómica y esa es la característica, que estas enzimas de restricción reconocen secuencias palindrómicas y cortan específicamente. Fíjense que esta va a cortar acá y acá. Entonces se generan este tipo de extremos que se llaman cohesivos, porque ustedes pueden ver que se genera como una colita, que esta va a ser complementaria a esta. Estas enzimas de restricción tienen mucha utilidad en lo que es clonación, que vamos a ver más adelante. Acá tienen otra enzima, otro ejemplo para la HIM3, ¿sí? que es otra enzima aislada de Haemophilus influenza. Y bueno, también pueden ver que se trata de una secuencia palindrómica. Y acá tienen una enzima de restricción que se llama SMAD1, que lo que tiene es que genera estos cortes que se llama, que generan extremos que son romos, ¿sí? Porque corta así, a diferencia del otro que cortaba acá y acá, entonces podía permitir generar extremos cohesivos. Entonces tenemos dos tipos de enzimas de restricción, aquellas que generan extremos cohesivos y las que generan extremos romos. En clonación las que se utilizan son estas, generalmente las que generan extremos cohesivos, ¿sí? Bueno, entonces para la clase de hoy lo que tienen que saber es que este tipo de enzimas de restricción son muy específicas. Es decir, que cuando cambia un solo nucleótido, ¿sí?, de la secuencia, la enzima de restricción ya no corta. Por eso es que son sumamente específicas, son tijeras moleculares extremadamente específicas. Y van a reconocer secuencias que son palindrómicas. Entonces, lo primero que hacemos cuando trabajamos en este tipo de marcador molecular, VNTR, dijimos, es digerir el genoma con enzimas de restricción. Entonces, en el genoma, por probabilidad, va a haber sitios de cortes para una determinada enzima de restricción. Entonces, se van a generar fragmentos, ¿sí? Esos fragmentos, nosotros lo que hacemos es separarlos en una electroforesis, ¿sí?, en primera instancia. Y luego lo que se hace es esos fragmentos que fueron separados por electroforesis, ustedes saben que los fragmentos más pequeños van a migrar más rápidamente y aquellos que son más largos van a quedar más cerca del pocillo, ¿no es cierto? Entonces,
En primera instancia hacemos eso, lo separamos por electroforesis. Luego lo que hacemos es transferir estos fragmentos a una membrana, que puede ser una membrana de nitrocelulosa, en una técnica que se llama, esta técnica se llama Sausenblot, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es detectar una secuencia que nos interesa a través de una sonda, ¿sí? Esa sonda que nosotros vamos a diseñar, vamos a saber una secuencia, ¿sí? Y vamos a mandar a pedir esa secuencia que va a ser complementaria a una zona que puede estar al lado del mini satélite, perdón, ¿sí? Como muestra acá en el dibujo, o puede ser que hibride sobre el mismo mini satélite, ¿sí? Es decir, sobre alguna unidad de repetición. Entonces, nosotros podemos diseñar la sonda para que hibriden, le repito, en una zona que esté al lado del mini satélite o dentro del mini satélite mismo. En este ejemplo, ustedes pueden ver, ¿sí?, que tenemos en este caso 3 repeticiones y en este caso 5. Entonces al corto lo vamos a llamar alelo A y al largo lo llamamos alelo B. Nosotros podemos elegir en dónde poner la sonda. Entonces, si tenemos 2 alelos en la población, tenemos 3 genotipos posibles, ¿no es cierto?, en una población diploide. El homocigoto para los alelos cortos, con 3 repeticiones. El heterocigoto, ¿sí?, con un alelo corto y el otro largo. Y el homocigoto para los alelos largos, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, les vuelvo a repetir en qué consiste la técnica. Nosotros lo que hacemos en primera instancia es obtener el genoma, lo digerimos con una enzima de restricción, generamos fragmentos que van a migrar en una electroforesis, lo vamos a separar. Ustedes saben que los fragmentos más chicos van a migrar más rápidamente y los más pesados van a quedar más cerca del pocillo. Bien, una vez que separamos las bandas en una electroforesis, lo que hacemos luego es transferir esas bandas a una membrana, ¿sí?, por una técnica que se llama Sausenblot. Entonces aplicamos una sonda que nosotros vamos a diseñar y esa sonda tiene que estar marcada de alguna manera para que yo lo pueda detectar. Puede estar marcada, por ejemplo, con un radioisótopo o con algún fluorocromo que en presencia de una determinada longitud de onda se excita y lo podemos ver y de esa manera lo podemos detectar. Es decir, que la sonda va a ser la molécula a través de la cual nosotros vamos a detectar lo que estamos queriendo ver. Esta técnica se llama Sausenblot porque estamos trabajando con sondas que son de ADN. Ustedes van a leer en la literatura que hay otras técnicas como por ejemplo Northernblot, donde la sonda es de ARN, y también está la técnica de Westerblot, donde la molécula que es la que actúa como para detectar lo que uno está buscando son anticuerpos, ¿sí? Entonces esa más bien se usa en proteínas. Entonces, hasta acá lo que ustedes tienen que saber es que la sonda va a ser de ADN, va a buscar aquella zona a la cual es complementaria y de alguna manera nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, por autorradiografía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a detectar? Vamos a detectar únicamente en donde hibrida la sonda. ¿Qué le quiero decir con esto? Que los otros fragmentos que se generaron de la digestión también van a estar, pero no lo vamos a ver nosotros. ¿Por qué? Porque la sonda no va a hibridar con esa zona. La sonda va a hibridar específicamente con la zona a la cual es complementaria. Entonces nosotros vamos a observar esto que ustedes están viendo acá. Si ese individuo es homocigota para es decir, los 2 alelos son cortos, va a migrar más rápidamente y vamos a detectar una sola banda. Si el individuo es homocigota para los alelos largos, vamos a ver una sola banda cerquita del pocillo.
Mientras que si es heterocigota vamos a ver la banda del alelo largo y del alelo corto. Y de esa manera nosotros estamos mirando variaciones en el número de la repetición. ¿Se entiende? Bien. Ahora bien, vamos a ver cómo se estudian los microsatélites, que es otro tipo de marcador molecular. Ustedes saben que los microsatélites son secuencias que se repiten en tándem. Ustedes pueden ver acá en el dibujo, las flechas indican la unidad de repetición y el microsatélite tiene unas secuencias al costado, ¿sí? Que son secuencias únicas y que nosotros, ¿qué se les ocurre que podemos hacer para poder detectar la variación en el número de repetición? En este caso, si las secuencias que están aledañas al microsatélite son secuencias únicas. Si al que dijo PCR está lo cierto. Entonces lo que se hace son diseñar cebadores en esas zonas adyacentes al microsatélite. Entonces ya dijimos que el número de repeticiones es altamente variable entre los individuos. Y eso es lo que ustedes tienen representado acá, ¿ven? Ven distintos alelos con un número de repetición diferente en cada uno. Y eso es lo que vamos a detectar nosotros por PCR. Entonces, lo primero que se hace es diseñar cebadores que son complementarios a las regiones adyacentes y lo que hacemos es amplificar esa zona. Entonces, ¿cuáles serían los pasos en este caso? En primera instancia, extraemos el ADN, ¿sí? Luego hacemos la PCR con los cebadores que son específicos y lo que vamos a hacer es detectar entonces bandas que son de diferentes tamaños de acuerdo al número de repetición que tenga el alelo. Y eso lo vamos a visualizar a través de una electroforesis donde vamos a hacer la separación de las bandas y las vamos a detectar. Entonces, acá está lo que recién hablábamos. Amplificamos la región del microsatélite por PCR y pueden ver acá, por ejemplo, el alelo A, por ejemplo, tiene 4 repeticiones, el B5, el C6 y el D tiene 7, ¿sí? ¿Y cuáles son los genotipos posibles? Bueno, esto, por ejemplo, ustedes pueden practicar. Si tenemos esta cantidad de alelo, pueden hacer las combinaciones, ¿sí? Con un tablero de Punnett si se les complica. Y estos son todos los genotipos posibles, ¿sí? Entonces, pues, vamos a ver que hacemos la PCR y la banda la separamos entonces en una electroforesis, generalmente de poliacrilamida porque tiene un mayor poder resolutivo y lo teñimos con nitrato de plata. Y fíjense que, por ejemplo, para el alelo que tiene solo 4 repeticiones va a ser el que más migra, ¿no es cierto? Y vamos a ver una sola banda para el homocigoto. Y en el caso del heterocigoto para el alelo A y B, vemos 2 bandas, ¿no? La que migra más rápido y la otra que es un poquitito más pesada. Y así pueden ir viendo todas las alternativas, ¿sí? Pongan, si quieren, stop a esta parte del video y analicen el patrón electroforético que se genera. Y fíjense que tenemos un montón de combinaciones posibles con solamente 4 alelos, ¿sí? Como yo les había dicho, estas secuencias al ser tan hipervariables se pueden utilizar, por ejemplo, para hacer análisis de caso de paternidad. También se pueden estudiar en criminalística si se encuentra algún cadáver, ¿sí? Para hacer identificación de personas. Por ejemplo, en casos de violaciones, cuando se tiene una víctima y un victimario, ¿sí? Se pueden hacer estudios y cotejos de perfiles genéticos utilizando este tipo de marcadores moleculares. Y en este dibujo, ¿sí? Lo que yo les represento es, fíjense, diferentes microsatélites. Ustedes pueden ver acá que está representado cada uno con un color diferente y se hace PCR para cada una de las regiones, ¿sí?
Cuando uno estudia y hace análisis, por ejemplo, de paternidad, como les acababa de comentar, no se utiliza solo un microsatélite, sino que se utilizan varios y se hace un análisis estadístico, ¿sí? Pero bueno, para que ustedes puedan entender, nosotros vamos a ver cómo funcionaría en la primera etapa. Fíjense, vamos a suponer que este es el probando, este es el supuesto hijo. Esta vendría a ser la mamá y este vendría a ser el papá, ¿sí? El supuesto papá. Entonces, lo que yo quiero que ustedes analicen es si esta persona es hija de esta persona. Entonces, piensen un ratito, ¿sí? Paren el video y miren los patrones. Y díganme si este niño es hijo de este señor. Entonces, paren el video y háganlo. Bueno, me imagino que pararon el video, así que les voy a comentar. Fíjense, uno de los alelos sí o sí tuvo que haber venido de la mamá, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso, este no es informativo porque está tanto acá como acá. El verde tampoco es informativo, ¿sí? No me permite discernir. Ahora bien, el amarillo, fíjense que es heterocigoto para el amarillo y fíjense, la madre sí o sí le tuvo que dar este que migró más. Y el otro sí o sí tuvo que venir del papá. Pero fíjense, esta persona es homocigota, es decir, que este es informativo en este caso, este microsatélite. Ahora, analicemos el siguiente. ¿Sí? La mamá le pudo haber dado de este o le pudo haber dado de este. Y lo mismo de este lado. El rojo, lo mismo. Ahora bien, ¿qué pasó con el marrón? La mamá le tuvo que haber dado sí o sí este, ¿sí? Miren este de acá y miren este de acá. Entonces, este señor, si fuera el papá, le tuviera que haber dado sí o sí este que está acá. Y miren, este señor es homocigota y el alelo es más chiquito. En este caso, el microsatélite tiene un menor número de repeticiones. Entonces, podemos concluir que este niño en realidad no es hijo de este señor, ¿sí? Espero que lo puedan entender y si no, me preguntan. Sigamos ahora con otro tipo de marcador molecular que son los SNP, que son los polimorfismos de simple nucleótido, en donde en las secuencias solamente varía un solo nucleótido, por eso se llama polimorfismo de simple nucleótido. Y acá ustedes tienen dos ejemplos, ¿sí? Un alelo que tiene una C y el otro que tiene una T. Y este tipo de polimorfismos se pueden estudiar por diferentes maneras. O sea, una de las maneras es directamente haciendo PCR, por ejemplo, y mandando a secuenciar, donde se va a saber base a base la secuencia de ese fragmento. Después, por ejemplo, se puede estudiar también si en esa región hay un sitio de corte para una enzima de restricción. Y ahora vamos a ver el ejemplo. Pero bueno, esto es un tipo de polimorfismo que realmente es muy variable, muy utilizado y está presente en gran proporción en la población. Entonces, acá podemos ver una técnica que se llama RFLP, que es un marcador molecular, ¿sí? Que significa polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción. Y de vuelta, acá vamos a utilizar enzimas de restricción, ¿sí? Entonces, de vuelta, lo que hacemos es extraer el genoma, el ADN genómico, y luego hacemos una digestión con enzimas de restricción. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Que si hay un cambio, ¿sí? Por ejemplo, en una de las dianas es decir, en una de las secuencias de restricción, dijimos que estas enzimas de restricción que utilizamos son sumamente específicas. Entonces, si hay un solo cambio, por ejemplo, un SNP, lo que va a pasar es que la enzima no va a cortar, ¿sí? Y bueno, y acá es lo que tienen ustedes representados, fíjense. Tenemos los fragmentos, ¿sí? Y en este caso cortó
en todos los lugares porque coincidía el sitio de restricción. Y en este otro alelo, fíjense que este fragmento es más largo porque acá hubo un cambio en la diana de la restricción. Entonces no cortó y se genera un fragmento más largo. Ahora, ¿cómo hacemos para detectar? Y de vuelta vamos a hacer una técnica de Sauerbrunn. Es decir, vamos a aplicar una sonda que va a ser complementaria a la región que nosotros estamos estudiando y lo vamos a detectar, ya sea, como habíamos dicho, ya sea que la sonda esté con algún isótopo radioactivo, en ese caso vamos a usar autorradiografía, o si está marcado con un fluorocromo, vamos a excitar con la longitud de onda adecuada para poder ver. Entonces, vamos a repasar. Extraemos el ADN, digerimos ese ADN, lo separamos en una electroforesis, ¿sí? Para que los fragmentos más chicos van a migrar más rápidamente y los más de vuelta, los que son más pesados, van a ir quedando más cercano al pocillo. Y entonces luego hacemos una transferencia a una membrana que puede ser de nitrocelulosa, ¿sí? Y vamos a detectar aquella zona que nos interesa mediante una sonda que de alguna manera tiene que ser detectada posteriormente. Esa técnica se llama entonces Sauerbrunn. Y entonces acá en el ejemplo, ¿sí? Lo que nosotros vemos es que acá hay una pérdida, ¿sí? Para la diana de restricción, hay un cambio en la secuencia de la diana de restricción que ya no corta y genera un fragmento más largo. Entonces tenemos 3 genotipos posibles, ¿sí? En el caso de que corte vamos a tener el homocigota para el corto. En el caso de que no corte, ¿sí? Vamos a tener el homocigota para el largo. Y en el caso de que en uno corte y en el otro no, vamos a tener el heterocigota. Y de vuelta, al detectar las bandas, acuérdense que las otras banditas también están, pero no se ven porque la sonda es específica para la secuencia de la cual nosotros diseñamos. Entonces vamos a ver solamente eso que estamos detectando, nada más, ¿sí? Entonces, perdón, ahí está. Bueno, entonces, por ejemplo, si cortó, vamos a ver así. Si cortó los dos alelos. Si no corta, vamos a ver así. Y si corta en un alelo y en el otro no, vamos a ver así, ¿sí? Esos serían los 3 genotipos posibles. Ahora, como yo les había dicho, ¿sí? Esta técnica de Sauerbrunn es realmente bastante complicada, lleva a veces varios días, es difícil de poner a punto. Entonces, una manera que tenemos de poder evitar esta técnica es a través de la PCR, simplemente diseñando cebadores. Vuelvo a la diapositiva anterior. Fíjense, podemos diseñar cebadores que hibriden acá y acá, ¿sí? Y entonces amplificamos esta regioncita y luego al producto de PCR le aplicamos la enzima de restricción y hacemos la electroforesis directamente. Entonces es una variación que se llama RFLP-PCR, que es una técnica mucho más sencilla, ¿sí? Y justamente eso que les acabo de comentar es lo que pueden ver en esta figura, ¿sí? Es la técnica de PCR-RFLP, en donde lo que nosotros hacemos en primera instancia es extraer el ADN genómico y luego diseñamos cebadores que hibriden en una zona que nosotros queremos para detectar el polimorfismo. ¿Y cómo se hace? Bueno, se generan cebadores que hibridan en zonas que son adyacentes a donde está, por ejemplo, el cambio que vamos a detectar, ¿sí? Mediante la enzima de restricción. Como vimos en el ejemplo anterior, lo que nosotros veíamos era que la enzima de restricción MST2 reconoce este sitio de corte, ¿sí? Y lo corta. Donde hay un cambio en una sola letra, la enzima ya no corta y se genera un fragmento más largo. Entonces lo que hacemos es, como les decía, aislamos el genoma, diseñamos primer, ¿sí? Amplificamos esa región y luego hacemos la digestión con la enzima de restricción. Si está
la secuencia que reconoce la enzima corta, y si no, la enzima no corta, ¿sí? Entonces, para el ejemplo que veníamos viendo, amplificamos esa región de 1,4 kb, ¿sí? Y si la enzima corta, vamos a obtener dos fragmentos de 1,2 kb y de 0,2 kb. Entonces, lo que hacemos después es simplemente una electroforesis y fíjense que podemos ver los resultados, y en realidad es una manera mucho más sencilla que la técnica de Sauer-Semblot. Acá pueden ver los genotipos posibles, ¿sí? AA, AB y BB. En este caso, en los dos alelos está el sitio de corte, entonces vamos a ver el fragmento de 1,2 kb y el de 0,2 kb. En el caso del homocigoto, para la anemia falciforme, por ejemplo, vemos que no hay corte, entonces vemos el fragmento de 1,4 kb. Y en el caso del heterocigoto, en uno de los alelos no va a cortar, entonces va a ser de 1,4 kb, y en el otro sí va a cortar, entonces se va a generar el fragmento de 1,2 kb y el de 0,2 kb, ¿sí? Entonces fíjense cómo se puede hacer mucho más sencilla la técnica, y estamos detectando acá en este caso un SNP, o sea, un polimorfismo de simple nucleótido a través de una técnica que es la PCR-RFLP, ¿sí? Entonces, en este caso es el polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción acoplado con la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa. Bien, entonces con esto en mente les propongo este ejercicio para que lo resuelvan. Fíjense, les voy a leer. El polimorfismo A por G en el codón 655 del gen que codifica para la región transmembrana del receptor ER2 provoca un cambio aminoácido de isoleucina a valina, que impulsaría la actividad tirosina quinasa del receptor de manera constitutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que un solo cambio de una letra, es decir, de A a G, hace que haya un cambio en un aminoácido, ¿sí? Que cambia de isoleucina a valina, y que hace que ese receptor que está en la membrana tenga una actividad de manera constitutiva. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una actividad constantemente. Entonces, como ER2 es el receptor del factor de crecimiento, su actividad constitutiva implicaría que envíe señales al núcleo activando genes involucrados en la proliferación celular. Las células con este polimorfismo crecen descontroladamente generando tumores que pueden derivar en un cáncer epitelial u otro dependiendo de dónde se produce el crecimiento descontrolado. ¿Sí? Fíjense cómo solo un cambio puede llevar a una proliferación descontrolada, llevando a una enfermedad tan grave como es el cáncer, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es detectar justamente ese polimorfismo de A por G mediante este RFLP-PCR, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es amplificar la región, y el producto de PCR es de 300 pares de base. Y el sitio de reconocimiento para la enzima se encuentra, en el sitio de reconocimiento para la enzima se encuentra una G, originando un fragmento de 100 y otro de 200. Es decir que la enzima de restricción va a actuar teniendo en cuenta una secuencia, ¿sí? Acuérdense que la enzima de restricción solo reconoce secuencias que son palindrómicas y son secuencias muy específicas. Entonces esta G va a estar inmersa en una secuencia que es palindrómica y que es reconocida por la enzima de restricción. Cuando está A, no reconoce y no corta, ¿sí? Si está A, entonces no va a cortar. ¿Me siguen? Ahora, ustedes lo que tienen que hacer es esquematizar los posibles resultados que obtendría al realizar la digestión con la enzima de restricción, y tienen que definir todos los genotipos posibles. Y si tenemos dos posibilidades, los genotipos posibles, ¿cuáles van a ser? Por favor, paren el video un ratito y piénsenlo. Bueno, espero que hayan parado el video y yo les digo, fíjense, tenemos ¿cuáles son las posibilidades? Que un individuo en esa posición tenga en los dos alelo A, entonces el genotipo va a ser AA,
¿sí? Dijimos que si está A, la enzima de restricción, ¿sí? No va a cortar, entonces va a mover una banda de 300 nada más. Ahora bien, si es GG, la enzima dice que corta cuando está G y genera un fragmento de 100 y otro de 200 pares de base. Ahora, si ese individuo es heterocigoto, es decir, A y G, en A no va a cortar, se va a generar el fragmento de 300 nada más. Y si está G corta, entonces vemos el fragmento de 100 y otro de 200. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que poder dibujar cómo sería la electroforesis en el cuaderno. Pongan un marcador de peso molecular y los 3 posibles genotipos, AA, AG y GG. Y los resultados que acabamos de ver, ubiquen las bandas. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando no se disponen de datos genómicos? ¿Sí? Ahí se usan entonces marcadores para genomas que son desconocidos. Se hace una asociación fortuita con fenotipos, pero de base genómica, y sirve, por ejemplo, para identificación de especies, variedades, grupos poblacionales, acorde con el grado de polimorfismo. Y aquí tenemos el otro marcador el marcador molecular que habíamos dicho, que son los RAPID, ¿sí? Que sirven para amplificar al azar regiones dentro del genoma. Y esta técnica lo que utiliza es un primer, que es cortito, y al ser cortito, por simple probabilidad, hibrida en ciertas regiones del genoma. ¿Sí? Entonces, como no conocemos bien, diseñamos unos cebadores que son cortitos y que por probabilidad van a hibridar en algunas regiones del genoma, y luego vamos a separar los productos de PCR en una electroforesis. Entonces, lo que va a pasar es que a veces puede ser que donde hibrida el primer haya cambios, entonces el primer en esa región no va a hibridar si hay cambios y no se va a generar esa banda. ¿Se entiende? Por eso es una amplificación aleatoria. Y se generan diferentes perfiles. Entonces ustedes pueden ver acá representado justamente eso. Vieron que acá y acá hibridó el primer y se generó esta banda. Acá lo mismo. Acá lo mismo. Fíjense que acá ya no estuvo el reverse, entonces no se pudo generar la banda acá. O sea, el primer antisentido. Hubo un cambio, ¿se entiende? Acá sí, vieron que acá no, porque no hibridó bien el primer. Y esto ustedes me dirán, ¿pero para qué servirá? Y sirve para, por ejemplo, reconocer diferentes variedades, ¿sí? Por ejemplo, no sé, por decirle un tomate grande y un tomate chico, ¿sí? Entonces se generan este tipo de patrones, ¿sí? En donde nosotros podemos ver, fíjense cómo son los patrones, en este caso son todos iguales, este es diferente. Entonces también, por ejemplo, podemos ver si son clones. Si son clones tienen que tener el mismo patrón, ¿sí? Y como yo les digo, sirve para hacer estudio de diferentes variedades en especies vegetales. ¿Sí? Cuando se generan diferentes bandas son de variedades diferentes, y cuando las bandas son iguales quiere decir que son de la misma variedad. ¿Se entiende más o menos cuál sería la aplicación? Y después hay otro tipo de marcadores moleculares que sirven para hacer identificación de especies. Y estos son los ITS que se ubican. Fíjense, ustedes tienen acá en el ADN la región que codifica para los genes del ARN ribosomal. El 18S, el 5,8S y el 28S. Las regiones ITS se ubican acá, ¿sí? Entre el 18S y el 5,8S y entre el 5,8S y el 18S. Entonces, estas regiones, ¿sí? Son las regiones que se amplifican y se secuencian y que sirven para hacer identificación de especies, para lo cual obviamente hay que hacer lo que se llaman los árboles filogenéticos para poder hacer la identificación, pero bueno, eso ya excede nuestra cursada. Es simplemente para que ustedes sepan que existen secuencias, ¿sí? Que son conservadas, son parcialmente conservadas, ¿sí? Hay cambios dentro de esas regiones que son informativas y que sirven para identificar especies.
Y como nosotros habíamos visto en los marcadores moleculares, tenemos, si miramos el dogma de la biología molecular, podemos encontrar marcadores moleculares dentro del genoma, podemos encontrar marcadores moleculares en las regiones que se están expresando y también cuando estudiamos proteínas. Por ahí la ventaja que tiene el hecho de trabajar directamente con el genoma es que es el mismo en todo el tiempo, ¿sí? Durante el desarrollo y cuando ese individuo es adulto. Por ahí esa es la desventaja que se tiene al trabajar con proteína o con lo que se está expresando, porque esto va a variar dependiendo del estadio del desarrollo en el cual nosotros extraigamos la muestra, ¿sí? Esa es una de las desventajas que tiene por ahí trabajar con marcadores que son de tipo proteico. Y bueno, es mejor a veces trabajar con marcadores genéticos por esa cuestión, que lo podemos detectar en todo momento. Y en este caso, ustedes pueden ver en la diapositiva un tipo de marcador de expresión, ¿sí? Que en donde lo que se va a detectar son los ARN que se están expresando en un determinado momento. Y bueno, en este caso se usa la nanotecnología, en donde la sonda se utiliza para detectar los ARN mensajeros, ¿sí? Y bueno, lo que se hace en realidad acá es, por ejemplo, trabajar, por darle un ejemplo así a grosso modo, una población que tiene cáncer y otra que es normal, y se mira los genes que se están expresando en una y en otra población como para ir vislumbrando cuáles serían los genes involucrados en el desarrollo de la enfermedad, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que nosotros miramos es la expresión, ¿sí? Entonces va a tener mucho que ver el tejido o la muestra de la cual partamos, ¿sí? Porque ustedes saben bien que el control de la expresión génica es lo que regula lo que se va a estar expresando en un determinado momento. Entonces, las aplicaciones de los marcadores moleculares son muchísimas. Aquí en esta diapo tienen algunas, como por ejemplo el análisis filogenético, la selección asistida por un marcador molecular. Eso se usa mucho, por ejemplo, en lo que es la genética vegetal para poder identificar aquellas especies que tienen algún valor agronómico de interés. Se pueden utilizar marcadores moleculares que estén asociados a esas características de valor agronómico de interés. Como vimos, se pueden hacer pruebas de paternidad y también podemos hacer trazabilidad de alimentos, sí, que eso por ahí no les comenté, pero podemos ver si un alimento es transgénico, para lo cual incluso podríamos diseñar primer para ubicar ciertas regiones que nos permiten saber si un alimento es transgénico o no, que esto por ejemplo vamos a ver más adelante cuando veamos transgénicos. Se pueden hacer estudios de linfomas, sarcomas y otros tumores. También podemos hacer estudios de genes supresores de tumores y oncogenes, que son genes que están involucrados en lo que es la regulación del ciclo celular, ¿sí? Y que luego progresa hacia un cáncer. Se pueden estudiar los agentes infecciosos, hacer estudio de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, los marcadores moleculares constituyen una herramienta de la biología molecular que permite el análisis no solo del genoma, sino que también se puede estudiar y abordar desde diferentes maneras. Ya vimos que podemos estudiar lo que se está expresando y las proteínas, y si lo podemos hacer a través de diferentes estrategias. Bueno, les dejo un saludo y espero que se encuentren muy bien, y ya saben que cualquier consulta me pueden escribir. Yo sé que este tema es un poco difícil de entender y más así a la distancia, pero por favor no duden en escribirme y vamos a ver la manera para poder resolver aquellas dudas que tengan. Saludos, chao.